Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy quisiera hablarles del canon bíblico, ¿no? El canon bíblico, igual vamos a hacer una introducción, seguramente voy a subir un par de videos para explicar esto, porque no es un tema muy simple y aparte hay también distintas posturas también. Bueno, a mí me interesa un poco recalcar la postura católica y que es la más fehaciente también. Eh, Aunque no hay que negar que hay otra postura que es la protestante, ¿no? Bueno, ¿a qué llamamos canon, no? Canon es una palabra que ya viene desde el origen semítico, ya sea eh, hebreo, que significa de alguna manera como metro o es como una caña que utilizaban los carpinteros, ¿no? Los albañiles de esa época como para medir. Pero si vamos más al término griego, o dentro de la concepción más filosófica, canon significa regla, ¿no? Y si vamos al contexto más bíblico, es como la regla de vida o el cual el cristiano se tiene que regir para llevar una vida cristiana, digamos, ¿no? Entonces es la regla para todos los cristianos. Por eso decimos que estos libros son canónicos, o sea que entran dentro del canon. Y nosotros como católicos consideramos que la Iglesia fue crucial para designar el canon, para decir cuáles son los libros que entran dentro de ese compendio de libros, que la Biblia quiere decir compendio de libros, y cuáles quedaban afuera. En lo que me voy a basar ahora es justamente el canon del Nuevo Testamento, ¿no? El canon del Antiguo Testamento. Tenemos una diferencia con los hermanos evangélicos. Ellos solamente tienen 66 libros y nosotros tenemos 73. Hay una diferencia de 7 libros con los evangélicos. Y nosotros consideramos que hay 43 y ellos en el Antiguo Testamento, y ellos consideran que solamente hay 37. Bueno, bueno, de cómo se fue conformando el canon del Nuevo Testamento. Esto es un proceso largo entre los primeros siglos. Pero la primera definición que tenemos dentro de la Iglesia Católica lo podemos encontrar en el 367, y les voy a leer textual, donde aparece este canon definido, ¿no? Estos 27 libros que creemos nosotros, igual que los hermanos separados, que son los libros del Nuevo Testamento. Ahí no tenemos discusión, digamos, ¿no? Las listas y las decisiones oficiales del siglo IV no hicieron más que confirmar una elección más antigua y no emanada del poder eclesiástico. A ver, dice, perdón, acá está. Dice, el concilio, después del concilio de la Odisea en el 363, el canon 59, la carta pascual 39 de Atanasio de Alejandría en el año 367 confirma estos números, esta cantidad de libros que tiene que estar. Estuve leyendo y parece que el canon tuvo como dos grandes momentos, y esto lo podemos comprobar con un fragmento que se encontró, que se llama el fragmento de Muratori, y ahí más o menos aproximadamente a finales del siglo II, o sea, casi en el año 200,
de cómo algunos libros todavía del Nuevo Testamento no estaban aceptados. Los primeros libros que el cristianismo aceptó primeramente fueron los 4 evangelios. Y hay testimonio, ¿no? Justamente de esto. Y las cartas, las 13 cartas de Pablo. Después estaban en discusión si entraba el libro de Apocalipsis, si entraba la segunda carta de Pedro, o la segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas. Todo eso llevó un proceso quizás un poco más largo, pero ya en el 367, en la carta pascual de este papa, Atanasio de Alejandría, ya está confirmado el canon de que queda definido ya esos 27 libros del Nuevo Testamento en el 300, en el siglo IV ya estaba bien definido. Entonces la iglesia tuvo que trabajar muy fuertemente, ya sea en concilio, esto para definir cuáles entran. Y hay un testimonio ahí justamente en el fragmento de Muratori que dice que en el principio también estaba en discusión si entraba el pastor de Hermas, que termina quedando afuera, digamos, ¿no? Y que ahí empezaron a ingresar lo que es la carta de Judas también, y también el Apocalipsis. Esos son los libros y algunas cartas católicas, ya sea el segundo de Pedro, la segunda y tercera de Juan. Estaba en discusión al principio si se podía. Siempre estos libros circulaban de comunidad en comunidad ya estos primeros siglos, algunas veces se leían para edificación, pero lo que la iglesia va a determinar si eso que se lee para edificación del pueblo se va a considerar como palabra de Dios o va a quedar afuera. Y ahí es donde muchos libros van a quedar afuera y van a ser 27 lo que van a entrar, digamos, ¿no? Ya sea los 4 evangelios más las 13 cartas de, de Pablo, la carta de Hebreo también, que ya sabemos hoy en día que no es carta de Pablo, y también las cartas católicas, que son la carta de Pablo, de Judas, la carta de Juan. Las cartas de Juan igual entrarían entre lo que es los escritos juánicos, lo que es las 3 cartas de Juan y la de Apocalipsis. Tienen una conexión, digamos, ¿no? Se ve que vino de esa comunidad específica que se llamaban los juánicos. Bueno, esto quería hacer una introducción pequeñita de cómo se fue conformando el canon. Voy a hacer un segundo y un tercer video quizás para ir profundizando un poco más en esto que es tan importante para nosotros, la conformación de la Biblia, de esos 27 libros del Nuevo Testamento y de cómo la iglesia tuvo que cumplir un rol importantísimo para designar cuáles consideramos palabra de Dios y cuáles no. Muchas gracias.